¿Crees que el trono protege a una mujer? Mira a Blanca de Borbón, apenas un cuerpo joven, encadenada en un castillo frío, con la piel marcada por la soledad y la humillación que nadie osa mencionar. Sus ojos buscan esperanza donde no hay ninguna. Lo que estás a punto de ver no es decadencia inventada ni rumor de palacio. Es la verdad cruda de cómo un hombre destruyó a una reina y la convirtió en invisible, para siempre. Sombras del medievo crece con quienes se atreven a mirar lo que otros ocultan. Suscribirte no solo te da acceso a cada relato, sino que te hace parte de la comunidad que mantiene vivo lo prohibido. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores. Cada suscriptor fortalece estas historias que quieren desaparecer. Blanca de Borbón nació en 1339, hija del duque Pedro I de Borbón y sobrina del rey de Francia, Carlos IV. Desde su nacimiento, su vida no le pertenecía. El linaje femenino de sangre real no otorgaba libertad, sino que la convertía en un recurso estratégico. Blanca no era una niña con derecho a elegir su destino, era una pieza que debía encajar en el tablero de la política europea. Francia estaba inmersa en la guerra de los 100 años contra Inglaterra, y Castilla se había convertido en un reino clave para inclinar la balanza. La joven Blanca, apenas con 14 años, fue seleccionada como moneda de cambio para asegurar una alianza entre París y Toledo. La lógica era fría. Entregar a la sobrina del rey francés como esposa de Pedro y de Castilla sellaría un vínculo entre dos coronas. Lo que no se tuvo en cuenta fue que Pedro ya había decidido a quién entregar su corazón, y no sería a ella. En 1353, Blanca emprendió un viaje que sería su condena. Dejó Francia, acompañada de un cortejo regio, con vestidos bordados, cofres de ajuar y promesas de grandeza. Lo que la esperaba era un destino marcado por la indiferencia y el desprecio. Su llegada a Castilla fue celebrada con ceremonias solemnes, pero la frialdad en la mirada del rey dejó claro que aquella boda no era más que una imposición política. El 3 de junio de ese año, en Valladolid, se celebró el matrimonio entre Pedro y Blanca. La ceremonia fue grandiosa, nobles, clérigos y cortesanos presenciaron el enlace, y la alianza entre Castilla y Francia se proclamó como un triunfo. Sin embargo, la noche de bodas nunca ocurrió. Apenas 2 días después, Pedro abandonó a su esposa. La razón era conocida por todos en secreto. María de Padilla, su amante y confidente, ya ocupaba el lugar que Blanca nunca tendría. Ese abandono no fue un gesto privado, sino un escándalo público. Castilla esperaba una reina fuerte que diera herederos legítimos al trono, pero Pedro eligió humillar a su nueva esposa desde el inicio. Blanca, con 14 años, quedó relegada a un rincón del palacio, repudiada sin explicación, convertida en una reina vacía. La corte murmuraba, los embajadores franceses protestaban, pero nada cambiaba el hecho. El rey había convertido el matrimonio en un instrumento de burla. A partir de ese momento, Blanca comprendió que no era reina, ni esposa, ni mujer. Era un estorbo. Pedro se encargó de que lo supiera, no compartía su lecho, no la recibía en consejo y ni siquiera le otorgaba la dignidad mínima de la compañía. Era invisible. Sin embargo, lo más cruel fue que en medio de su repudio, todavía mantenía una falsa esperanza. Blanca pensaba que el tiempo, la presión de Francia o el deber de la corona obligarían al rey a aceptarla. Esa esperanza, esa ilusión frágil, la sostuvo durante semanas que se convirtieron en meses. Esa fue la primera herida de Blanca, descubrir que lo que le habían vendido como gloria era en realidad un exilio emocional. Y que su esposo, el hombre que debía protegerla, se había convertido en su peor enemigo apenas 48 horas después de casarse. El abandono inicial no fue un error pasajero, fue el inicio de un proceso calculado de aniquilación. Pedro y no solo ignoró a Blanca de Borbón, sino que la convirtió en objeto de acusaciones y humillaciones que destruyeron cualquier rastro de legitimidad que pudiera tener como reina. El rey justificó públicamente su desprecio alegando que Blanca había sido infiel. No presentó pruebas, porque no las había. Pero en un tiempo donde la palabra de un monarca valía más que la vida de una mujer, la acusación bastaba. La reina, recién llegada a Castilla, fue señalada como traidora sin haber cometido traición. Esa mentira marcó el tono de toda su vida en adelante. ¿Cómo podía una reina ser tratada como una criminal sin juicio? La respuesta está en la mezcla de pasión y poder que gobernaba la corte castellana. Pedro ordenó encerrarla en el castillo de Arévalo. Allí comenzó su reclusión forzada. El título de reina se convirtió en una burla cruel. En vez de tronos, tuvo muros húmedos. En vez de séquitos, guardias vigilantes.
Las damas que habían viajado con ella fueron apartadas poco a poco, hasta dejarla sola, aislada, reducida a una existencia casi monástica. Pero lo más doloroso no era la prisión, sino saber que fuera de los muros, otra mujer ocupaba su lugar. María de Padilla, la amante de Pedro, fue reconocida públicamente como su verdadera esposa. Pedro asistía con ella a ceremonias oficiales, la mostraba en actos cortesanos, y legitimaba a los hijos que tenía con ella. La afrenta era total, la reina legítima estaba en prisión, mientras la favorita reinaba a plena vista. ¿Qué pasaba por la mente de los nobles y obispos, al ver a una esposa real sustituida sin que nadie osara levantar la voz? El abandono de Blanca no solo fue un drama personal, se convirtió en un problema político. Francia presionaba constantemente por su liberación, enviando embajadores que recordaban a Pedro la sangre real que corría por las venas de su esposa. El monarca castellano se burlaba de esas exigencias, mantenía a Blanca como rehén, útil solo como ficha en el tablero diplomático. No la mataba, aún, porque su vida podía ser una moneda de cambio. La nobleza castellana vio en Blanca un símbolo de oposición. Los enemigos del rey la mencionaban en sus intrigas, recordando que ella era la única esposa legítima y que los hijos de María de Padilla no podían ser reconocidos como herederos al trono. Cada vez que se pronunciaba el nombre de Blanca, el poder de Pedro tambaleaba. Y cada vez que eso ocurría, ella pagaba las consecuencias. ¿Podía una mujer encadenada en fortalezas convertirse en la sombra que amenazaba la corona? Los años pasaban, y Blanca era trasladada de un castillo a otro: Arévalo, Toledo, Sigüenza, Medina Sidonia. Nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar. El motivo era claro: Pedro temía que algún sector de la nobleza intentara liberarla y usarla como bandera contra él. La reina era una prisionera itinerante, siempre bajo guardia, siempre lejos de cualquier contacto humano significativo. La condena no era solo física, era psicológica: vivir sabiendo que el mundo seguía sin ti, mientras tu nombre era utilizado como un fantasma político. Las crónicas narran que Blanca mantuvo la esperanza durante sus primeros años de cautiverio. Creía que Francia lograría su liberación, o que el propio Pedro recapacitaría. Pero con el tiempo, esa ilusión se transformó en resignación. La adolescente se había convertido en una joven adulta marcada por el aislamiento, el desprecio y la certeza de que había sido convertida en una pieza descartada. Mientras tanto, Pedro fortalecía su imagen de monarca absoluto. Sus defensores lo llamaban el justiciero, sus enemigos el cruel. Su trato hacia Blanca no era un secreto, todos sabían que la reina vivía como prisionera. Esa humillación pública no debilitaba al rey, lo reforzaba. El mensaje era claro: ni siquiera la sobrina de un rey de Francia estaba a salvo de su voluntad. ¿Qué ocurre cuando un rey descubre que la crueldad no destruye su poder, sino que lo multiplica? En 1361, tras más de 8 años de cautiverio, llegó la orden definitiva. Pedro decidió eliminar a Blanca. Ya no era útil como moneda política, ya no servía como rehén. Su mera existencia se había vuelto un riesgo. Podía convertirse en bandera de rebelión, podía recordarle al pueblo que la legitimidad de los hijos de María de Padilla era dudosa. La solución del monarca fue tan fría como brutal: mandar asesinarla. Las versiones difieren en los detalles. Algunos cronistas aseguran que fue envenenada en Medina Sidonia, otros que un caballero la atravesó con un cuchillo bajo órdenes reales. Lo cierto es que Blanca murió con apenas 22 años. Una niña convertida en reina, una reina convertida en prisionera, una prisionera convertida en cadáver invisible. La certeza de que la vida de una mujer, incluso con sangre real, podía ser borrada sin resistencia. Y que el matrimonio que debía salvar a 2 reinos terminó con una adolescente asesinada por el hombre que prometió protegerla. Si esta historia te atrapó, ayúdame a seguir desenterrando lo que la historia quiso ocultar. Suscribirte a Sombras del Medievo significa que no te perderás nada de lo que viene. El caso de Blanca de Borbón no fue una excepción aislada. En la Europa medieval, los matrimonios reales no eran alianzas afectivas, sino contratos de poder. Las mujeres de sangre noble eran tratadas como garantías de fidelidad, como rehenes con corona. Su destino no dependía de sus virtudes personales, sino de la utilidad política que ofrecieran. Y cuando esa utilidad desaparecía, también desaparecía la protección de su linaje. La humillación de Blanca se entiende mejor cuando se compara con otras reinas de su tiempo. Leonor de Aragón, por ejemplo, fue repudiada por el rey Pedro IV cuando su alianza dejó de ser necesaria.
Juana de Inglaterra, casada con Guillermo II de Holanda, fue relegada y aislada por intrigas cortesanas. El patrón se repetía: esposas convertidas en instrumentos, descartadas cuando ya no servían. ¿Qué significaba realmente ser reina en el siglo XIV? No era un privilegio, sino una prisión dorada que podía volverse mortal en cualquier momento. En Castilla, la figura de Blanca representaba un problema adicional. La legitimidad de los hijos de María de Padilla dependía de su invisibilidad. Mientras ella viviera, la corte sabía que había una esposa legal y una reina legítima, y que los descendientes de María estaban en una posición frágil. Por eso su cautiverio se prolongó tanto tiempo. No se trataba de una venganza personal, sino de una estrategia política para neutralizar un riesgo. La paradoja era brutal: cuanto más débil estaba Blanca, más peligrosa resultaba para el poder de Pedro y cuanto más se la aislaba, más se reforzaba la imagen de un monarca capaz de decidir quién tenía derecho a existir y quién no. En ese juego de legitimidades, ¿cómo podían las reinas esperar justicia si su sola presencia se convertía en amenaza para el trono? El asesinato de Blanca fue el desenlace lógico de un sistema que no reconocía a las mujeres como sujetos de derecho, sino como herramientas para consolidar alianzas. El escándalo fue grande en su tiempo, pero no cambió el patrón. En las décadas siguientes, otras princesas y reinas correrían la misma suerte. En la Edad Media, la humillación no era solo un castigo, era un espectáculo político. Los reyes comprendían que el poder no se sostenía únicamente con ejércitos, sino con símbolos. La caída de Blanca de Borbón se convirtió en uno de esos símbolos, un ritual silencioso que dejaba claro hasta dónde llegaba la voluntad de Pedro y de Castilla. Cuando Pedro abandonó a su esposa a los 2 días de casarse, no lo hizo en secreto. Fue un gesto deliberado frente a su corte. Los nobles que habían presenciado la boda observaron también el desprecio con el que el rey trataba a la nueva reina. El mensaje era claro: la alianza con Francia no era más importante que el deseo personal del monarca. ¿Qué ocurre cuando la vida de una reina se convierte en una herramienta para demostrar que el rey está por encima de todos, incluso de sus propias promesas? María de Padilla fue presentada como la única y verdadera compañera del rey. A su lado, Pedro asistía a banquetes, procesiones religiosas y actos oficiales. Cada aparición pública junto a María era, en realidad, una ceremonia de exclusión hacia Blanca. La reina legítima no solo estaba ausente, estaba borrada de la memoria colectiva. La ausencia de Blanca en los rituales reales no era un descuido, era un acto calculado de humillación, repetido una y otra vez frente a los ojos de toda Castilla. Los traslados de Blanca de un castillo a otro también funcionaban como rituales de control. La reina no permanecía estable en ningún lugar. Su cuerpo se movía de prisión en prisión, como si fuera un trofeo de guerra que debía ser ocultado, pero nunca olvidado. Cada traslado recordaba a la nobleza que Pedro era capaz de encerrar a su propia esposa sin rendir cuentas a nadie. ¿Qué noble se atrevería a desafiar al rey si ni siquiera la sobrina del monarca francés había logrado escapar de su puño? La crueldad de Pedro alcanzó un punto máximo cuando comenzó a legitimar públicamente a los hijos de María de Padilla, mientras Blanca seguía viva. Era una afrenta directa al derecho canónico, que reconocía el matrimonio con Blanca como válido e indisoluble. Pero el rey usó ese desafío como un ritual de poder. Al reconocer a sus bastardos, proclamaba que su voluntad estaba por encima de la Iglesia. Y en ese gesto quedaba condensada toda la tragedia. Blanca no era solo una mujer olvidada, era la prueba viva de que en Castilla la ley, la fe y el honor podían ser aplastados por la fuerza de un solo hombre. Cada humillación hacia Blanca fue, en realidad, un recordatorio para todos. En Castilla no había límites. Ni la sangre real de Francia, ni los votos del altar, ni la tradición podían detener a Pedro y Blanca fue utilizada como un sacrificio silencioso para mantener intacta la imagen de un monarca absoluto. El matrimonio en el siglo XIV no era una mera formalidad. Era un sacramento indisoluble, bendecido por la Iglesia y considerado sagrado. Al repudiar a Blanca de Borbón y reconocer públicamente a María de Padilla, Pedro no solo desafió a su esposa, desafió el orden religioso y político que sostenía a la cristiandad. ¿Qué significa cuando un rey decide que sus pasiones están por encima de los mandamientos de la Iglesia? El Papa Inocencio VI recibió quejas formales desde Francia y desde sectores de la propia Castilla. La presión era evidente. El rey estaba en pecado público, viviendo en adulterio mientras mantenía prisionera a su esposa legítima. Sin embargo, Pedro ignoró las advertencias papales. Para él, la fe era un instrumento, no una cadena.
Este desafío abrió una grieta en el poder sagrado de la corona. La nobleza castellana comenzó a ver que el rey podía quebrar leyes divinas sin consecuencias inmediatas. Esa impunidad, que reforzaba a Pedro, también encendía resentimientos en sus enemigos. Si el monarca podía humillar al papa y encadenar a una reina, ¿qué límite existía para su voluntad? El caso de Blanca también rompió la lógica de la diplomacia internacional. Francia, humillada por el trato a su sobrina, veía en cada día de cautiverio un insulto a su dinastía. El silencio forzado de Blanca se convirtió en un recordatorio de que Castilla no respetaba alianzas. Y aunque las guerras externas ocupaban las prioridades, la afrenta quedó grabada. Pedro no solo había reducido a una reina prisionera, había demostrado que los pactos, las coronas extranjeras y las leyes de Dios podían ser desechadas con un simple gesto. En ese acto brutal, Blanca dejó de ser solo una víctima. Se convirtió en el espejo que revelaba hasta qué punto un rey podía desafiar lo intocable y salir fortalecido. El cautiverio de Blanca no fue solo su tragedia personal. Fue el símbolo de un monarca que rompió con las normas que mantenían unida a la sociedad medieval. Y esa ruptura, tarde o temprano, cobraría un precio. Imagina la escena. Tienes apenas 15 años y ya eres reina de Castilla. Pero tu corona no pesa en oro, pesa en silencio. Las puertas se cierran detrás de ti y el aire de la celda es húmedo, cargado de encierro. No hay música, no hay festejo, solo guardias que te observan como si fueras un objeto peligroso. El mundo cree que eres esposa, pero tu esposo no te toca, no te mira, no te reconoce. Cada noche, el eco de los banquetes en la corte llega hasta tus oídos, y sabes que allí, frente a todos, otra mujer ocupa tu lugar en la mesa, en el lecho y en la memoria del reino. ¿Cómo se sobrevive al hecho de ser reina sin trono, esposa sin marido y mujer sin voz? El encierro no era solo físico. Te quitaban lo esencial: compañía, afecto, intimidad. Las damas de honor que te habían acompañado desde Francia fueron alejadas una por una. Sin ellas, no había confidencias, no había consuelo, no había lengua materna que calmara tu miedo. El aislamiento era el verdadero castigo. En la Edad Media, la soledad era la forma más refinada de tortura, porque mataba en silencio, sin dejar huellas visibles. Algunas crónicas insisten en que Blanca, durante sus traslados, pedía en voz baja que la dejaran rezar en capillas olvidadas de los castillos. Allí, entre muros helados, encontraba un respiro momentáneo. Pero cada súplica, cada oración, regresaba a la misma realidad. No eras reina, no eras esposa, eras un rehén invisible. Tus vestidos franceses, bordados con símbolos de nobleza, quedaron guardados en cofres que nadie abría. Tu cama era dura, tu alimento escaso, tu nombre apenas un murmullo. El contraste entre lo que te prometieron y lo que recibiste era insoportable. ¿Qué es más cruel, ser asesinada con un golpe o morir lentamente cada día en el olvido, viendo cómo otra mujer usurpa tu vida? En esos años de cautiverio, Blanca no fue solo una reina abandonada, fue una adolescente condenada a la soledad absoluta, convertida en espectadora de su propia desaparición. El 1361 llegó como sentencia inevitable. Blanca de Borbón tenía 22 años, pero su vida había sido una condena prolongada. 8 años de encierro, humillaciones y soledad no eran suficiente para Pedro y era necesario borrar todo rastro de su existencia. ¿Qué pesa más, el desprecio diario o la certeza de que un solo hombre tiene el poder de decidir tu muerte? Las versiones coinciden en que su final fue frío y planificado. Algunos aseguran que fue envenenada en Medina Sidonia, otros que un caballero la atravesó con un cuchillo siguiendo órdenes del rey. No hubo juicio, no hubo justicia. La adolescente que llegó con promesas de coronas y alianzas fue reducida a un cuerpo sin nombre, sin derechos, sin memoria. La reina que apenas había tenido oportunidad de conocer el mundo fue eliminada con la misma indiferencia con la que Pedro había ignorado su llanto y su miedo. El asesinato de Blanca cerró un capítulo de ambición, traición y abuso. Pero no borró la sombra que dejó. Su muerte demostró que la nobleza femenina podía ser sacrificada sin piedad, que la corona no protegía, sino que exponía a quienes se atrevieran a ocuparla. La desaparición de Blanca no fue solo un acto de violencia, fue una advertencia para todas las mujeres que osaran desafiar, o incluso existir, bajo el ojo de un monarca absoluto. Y mientras su cuerpo desaparecía entre las sombras de un castillo silencioso, la pregunta permanecía: ¿cuántas otras vidas serían arrancadas para mantener intacto el poder de un hombre que se creía dueño de todo, incluso del destino de una reina?
Blanca de Borbón pasó de ser una niña prometida a reina a prisionera y finalmente mártir de la ambición de un hombre que antepuso su deseo a la ley, la religión y la humanidad. Su historia nos obliga a mirar de frente una realidad que, aunque lejana en siglos, sigue resonando: la vulnerabilidad de la mujer frente al poder absoluto. ¿Te imaginas vivir toda tu vida siendo utilizada como un objeto político, sabiendo que nadie puede protegerte ni siquiera cuando tu nombre es proclamado en coronas extranjeras? La Edad Media estaba llena de alianzas matrimoniales, traiciones y silencios forzados. Pero la tragedia de Blanca destaca porque muestra hasta dónde un monarca podía llegar para asegurar su voluntad: humillar, aislar, manipular y finalmente eliminar. Cada traslado de castillo, cada acusación infundada, cada noche de soledad fue parte de un plan calculado para recordarle a todos quién tenía el control. ¿Qué lecciones deja una vida arrancada por ambición y deseo personal? Que la historia oficial muchas veces oculta los horrores que sostienen los tronos y las coronas. Su muerte no solo terminó con una vida, dejó un legado silencioso que habla de injusticia, abuso y la brutal instrumentalización del poder sobre lo femenino. Y aunque Pedro I salió fortalecido en su tiempo, su reputación quedó manchada. Los siglos recuerdan a Blanca no como un error histórico, sino como una advertencia sobre la fragilidad de quienes dependen del poder de otros para existir. Hoy, cuando recordamos a Blanca de Borbón, no solo recordamos una reina asesinada, sino a todas las mujeres que, a lo largo de los siglos, fueron sacrificadas en silencio para mantener intacta la autoridad de los poderosos. Su historia es un espejo brutal. Refleja lo que ocurre cuando la sociedad valora más la ambición y el placer de unos pocos que la vida de los que deberían protegerse. Al final, la lección es clara: el poder absoluto no perdona, y las mujeres, incluso con corona, a veces solo sirven para probar la impunidad de un hombre. Cada palabra escrita sobre Blanca es un recordatorio de que la historia no olvida, aunque los hombres pretendan borrar su rastro. Si quieres entender más historias donde la ambición masculina destruyó la vida de mujeres fuertes y jóvenes, suscríbete al canal y acompáñanos en este recorrido por la verdad oculta de la Edad Media. No es historia bonita, es la historia que nadie se atrevió a contar.